Bienvenidos a CreceVet, el programa donde te ayudamos a crecer con tu veterinaria, tienda o peluquería canina. Hablando de las estrategias y técnicas para que puedas vender más y ayudarte a mejorar la relación con tus clientes. También hablamos de todas las noticias del sector para que nunca te quedes atrás. Juntos lo vamos a lograr. ¿Te sumás a CreceVet? Así es, juntos lo vamos a lograr, sumate a crecevet.com. Hoy otro episodio con un nuevo entrevistado, hoy episodio 145 de el 2 de marzo del 2021, donde seguimos trayendo personas para entrevistar, pero hoy tenemos a un súper invitado, tenemos a Pere Mercader, que aceptó que lo entrevistemos con su agenda que debe estar súper apretada seguramente, pero pues nos dio un poquito de tiempo para poder conocerlo, que puedan conocer su experiencia y que como en todas las entrevistas, podamos saber qué camino tomó y qué opciones tenemos como los veterinarios para poder elegir un camino diferente o seguir el camino que hizo Pere. Así que Pere, ¿cómo andamos? Pere, ¿me escuchas? Rodrigo, disculpa, sí, es que se volvían a recortar, y la parte final no la escuché. Bien. Pere, Sí, ahora te doy paso. No hay problema. Pere, ¿cómo andamos? Vale. Todo bien, Rodrigo. Encantado de estar contigo esta tarde. Muchísimas gracias por darnos el tiempo para entrevistarte. Pere tiene una formación muy larga que se las podría contar, pero estudió en la Universidad de Barcelona, se tituló ahí en veterinaria y después, también fue estudiando en otras cosas como en disciplinas económicas, en management y otras cosas que vamos a hablar durante todo el podcast. Y también tiene un MBA, así que una gran experiencia, Pere. Pero antes de arrancar quería preguntarte quién sos y a qué te dedicas para que la audiencia se empiece a ubicar un poquito. Muy bien. Bueno, Rodrigo, pues básicamente por darte un titular te diría que soy un veterinario de formación que piensa como un economista y que trabaja como tal. Mi trayectoria, digamos, mi formación de base es de veterinaria. Mi padre era veterinario, o sea, vengo del linaje de veterinarios. Trabajo rodeado de veterinarios en el sector veterinario, pero mi actividad diaria no es la de un veterinario, no es clínica, sino que es una actividad más de análisis económico y relacionada con el mundo de la empresa. Genial. Sí, estuve viendo un poco tus webs y me llamó mucho la atención esto, cómo podías hasta ver el consumo según el sector, según en la parte que te encuentras de España. Me pareció un análisis muy interesante para alguien cuando está empezando su veterinaria, saber si su ticket medio está bien. Los que no saben de qué estoy hablando pueden ir a las notas del programa, como siempre, en crecevet.com/podcast/45 y ahí van a poder ver los links que deje de las web que tiene Pere, que si quieres comentarnos un poco sobre eso que estaba contando, que mejor que lo expliques tú. Sí, imagino que son las webs de VMS, de la empresa que... Correcto, pues esta es la empresa que arranqué junto con un socio hace probablemente unos 15 años y... Wow. Y un poco el origen de esta empresa era una necesidad que había en el sector, una auténtica oscuridad, ¿no? A la hora de buscar datos, buscar información, no había fuentes fiables de qué es lo que ocurría económicamente en las clínicas, cuánto facturaba una clínica, qué porcentajes de ingresos venían de los diferentes servicios, qué métricas de pacientes, de frecuencia, de tickets eran normales. Y pues un poco para ayudar a resolver estas preguntas fundamos esta pequeña compañía que se alimenta de datos, de información, al principio pocas y ahora ya afortunadamente de muchas clínicas. Tenemos más de 800 clínicas que nos están compartiendo información y lo que hacemos es un panel, no me gusta mucho usar anglicismos, pero aquí no tengo el equivalente, es el término benchmarking, ¿no? Que es como, digamos, lo que sería una comparación sectorial. Lo que hacemos es calcular unos promedios que permiten a cada negocio individualmente compararse y detectar cosas extrañas que ocurran con sus cifras.
Y esto es lo que hacemos en VMS básicamente y a lo que dedico una parte importante del día. Genial. Bueno, yo siempre, o sea, cuando me empecé a meter en este sector me di cuenta que los veterinarios son grandes emprendedores y la mayoría son emprendedores, a lo mejor a veces hasta sin saberlo, y creía que es muy interesante preguntarles cuál fue tu primer emprendimiento, como para empezar a contar un poco cómo iniciaste, o si puede ser relacionado a la veterinaria o no, pero fijarnos cómo a veces el emprender lo llevan un poco en la sangre los veterinarios y motivarlos a los que todavía no lo han hecho, que se animen a emprender, que es un camino muy interesante. Así que bueno, ¿cuál fue tu primer emprendimiento, Pere? Sí, te diría que el primer emprendimiento un poco serio fue precisamente VMS, ¿no? La compañía en la que trabajo hoy en día. Y te mentiría si te dijera que nací emprendedor o que tenía unos planes muy claros desde pequeñito de que iba a fundar mi compañía. Realmente no fue así. Yo cuando acabé los estudios, sobre todo después del MBA, pues entré a trabajar en una multinacional, en una compañía grande. Y a la cual estoy muy agradecido porque estuve allí 10 años y, bueno, pues aprendí muchísimas cosas, ¿no? De sistemas de trabajo, de comportarme en un entorno laboral, adquirir una serie de buenas prácticas de gestión y demás. Pero llegado un momento, yo notaba que había cumplido una etapa, ¿no? Que Claro. buscaba algo diferente. No digo que mejor ni peor, porque pienso que en las multinacionales uno también puede hacer una carrera muy, muy buena, pero no era lo que yo... No me colmaba, ¿no? Yo me notaba que tenía ganas de crecer, ya me notaba con un poco de madurez, con un poquito de experiencia y ganas de arriesgarme un poquito a dar el salto y también, ¿por qué no?, buscar un poco más de libertad individual, ¿no? De no tener jefe, bueno, estas cosas que siempre se dicen y bueno, era un momento en el que yo pensaba que era entonces o no era, ¿no? Y yo no sé este proceso cómo es en cada persona que toma el paso, pero yo intuyo que cada uno escucha una pequeña voz interior, ¿no? Que le dice, oye, ha llegado el momento, ¿no? Es ahora o nunca. Y bueno, pues hay que dar ese salto a la piscina cuando uno lo siente de dentro. Así es. Sí, a veces la frase que le dicen hay que quemar los barcos y lanzarse a que tenga que ser lo que tenga que pasar. Cierto que creo que cada uno tiene su tiempo, eso es lo que creo que es importante, no hay que emprender desde chico ni de grande, creo que cada uno tiene que emprender cuando cada uno se sienta cómodo o defender, o sea, hacer cambios en su vida cuando cada uno se sienta cómodo, no hay que, porque tal persona lo hizo a tal edad, creo que eso no influye y que es muy interesante lo que empezaste diciendo de que tú trabajaste en una multinacional y aprendiste muchísimo. Nosotros teníamos un profesor en la facultad que nos insistía mucho con eso de trabajen en una multinacional los primeros años para aprender todas las cosas, todos los hábitos y todas las buenas prácticas que a veces te pueden transmitir las multinacionales y creo que es interesante lo que decías. Sí. Yo, al menos fue mi experiencia y coincido con esto que dices de las edades. Creo que aquí no hay una receta mágica y conozco ejemplos de emprendedores que han triunfado habiendo empezado muy jovencitos, otros que han empezado muy mayores, pero también lo contrario. O sea, proyectos que han fallado y que el emprendedor era joven o que el emprendedor era una persona ya más mayor y más madura y con mucha experiencia. O sea, que no hay una receta mágica, es lo que has dicho tú, es el encontrar el momento de cada uno y cada edad tiene sus ventajas y desventajas. Cuando eres muy joven vas sobrado de energía, de ilusión, de ganas, de ingenuidad en positivo, ¿no? No dices que no a nada, tienes mucha curiosidad intelectual, estás muy abierto. Entonces, esto te va a favor para emprender, pero por contra, cuando eres más mayor, pues tienes más experiencia, te has equivocado otras veces, has aprendido. Entonces, bueno, pero el precio de esto es que tienes menos fuerza, menos ganas, seguramente a nivel personal también arriesgas más cuando emprendes de mayor. Bueno, pues hay que buscar el equilibrio, ¿no? Y cada persona lo encuentra en un punto distinto. Así es. Bueno, por eso un poco las entrevistas son un poco para esto de que conocer los caminos que cada veterinario fue tomando y aprender de ellos, digamos, de sus errores, sus éxitos y saber a lo mejor detectar cuando uno ya está listo para poder lanzarse a emprender. Y creo que lo que decías de
a veces nacer pensando en que uno quiere emprender o tener sus propios proyectos, que a veces no hace falta que estén relacionados sí o sí con fines de lucro. Puede tener proyectos sin fines de lucro también las personas, pero creo que cuando nosotros buscamos ese camino, a lo mejor de chiquito no lo tenemos claro, pero solo nos vamos encaminando. A mí me pasó ahora con Crecebet de que empecé con una idea de que decir, bueno, cursos para veterinarias, para las personas que tengan tienda de mascotas, y después me di cuenta que en realidad los cursos pueden ayudar mucho a potenciar tu carrera, sea que tengas una veterinaria o no. Entonces creo que por ahí a veces también dejarse llevar y ir probando, y según prueba y error ir encontrando también un poco tu camino no es una mala alternativa. Sí, es verdad, ¿no? A veces se hace la analogía con la navegación, ¿no? Y se dice, bueno, tú llevas tu barco y lo que tienes que hacer es amoldarte al viento, ¿no? Y sacarle el máximo partido al viento jugando con las velas. Y pienso que el emprendedor, en el fondo, hace esto un poco. El buen emprendedor no se obceca, no se obsesiona con una idea cuando escucha que el mercado le está diciendo, que el viento le dice, oye, ten cuidado que te estás equivocando, corrige un poco el rumbo, ve por allá que va a ser todo más fluido, ¿no? Y bueno, yo también recuerdo al principio cómo yo me imaginaba que iban a ser las cosas y cómo con los años han ido cambiando, ¿no? Y te vas adaptando al mercado y vas viendo. Y bueno, creo que es parte del emprendimiento, ¿no? Esta idea de ir adaptando los planes. Los planes están muy bien y son necesarios, pero los planes están para no cumplirse, seamos realistas. O sea, raramente en la vida cumple un plan al milímetro, ¿no? Pero claro, sí. Claro, pero el proceso de hacer el plan en sí mismo ya tiene valor porque te obliga a pensar bien las cosas, a ponerte objetivos, criterios y después cuando lo vas desarrollando y te vas dando cuenta de que no es exactamente así, pero bueno, le das un cambio, le das un giro y un plan es un documento vivo, ¿no? No es una cosa sellada en piedra que si no se cumple al 100% has fracasado, ¿no? Para nada. Yo no lo veo así, al menos, ¿no? Así es, sí, ¿no? Y yo creo que lo interesante a veces de plantearse objetivos o planificar es que en esos objetivos, a veces nosotros nos pasó con mi novia ahora que decidimos migrar de Argentina a España, si nosotros no le ponemos una fecha y tenemos como un objetivo que, bueno, son básicamente cumplir los objetivos SMART, que tenga una fecha, que sea alcanzable, que lo podamos medir si lo cumplimos o no, a veces nos empezamos a frustrar, digamos. Entonces siempre es importante intentar de plantearnos objetivos que no sean muy ambiciosos, que lo podamos cumplir y que de a poquito vayamos creciendo día a día, que creo que es lo que todos buscamos un poco, de desarrollar nuestra profesión o lo que nos guste, básicamente, siempre cumpliendo estos objetivos SMART que nos podemos ir poniendo en el camino. Bueno, Pere, te quería consultar cómo llegaste a ser quien sos hoy, básicamente, un poco que nos cuentes tu camino y cómo crees que fue tu historia para que hoy seas Pérez Mercader, el que todos conocemos. Bueno, un poquito lo que te adelantaba, ¿no? A nivel familiar, digamos que la tradición de mi padre fue la que me llevó a la carrera de veterinaria. Una vez allí, de los diferentes temas que fui viendo, me di cuenta que la parte clínica no era lo que más me llamaba. Sin embargo, había aspectos más de tipo de zootecnia, producción animal, organización de instalaciones. Toda esta parte un poco más ingenieril de la carrera, yo notaba que aquello había algo allí para mí, ¿no? Que encajaba bien conmigo, me gustaba. Y bueno, pues hablando con amigos, conocidos, gente que no eran veterinarios, me decían, hombre, tú tienes una posibilidad que es, aunque te hayas dado cuenta de que la clínica no es lo tuyo, tú puedes enriquecer y aportar a tu profesión desde un ángulo de tipo gestión, organización. Bueno, pues tenía un amigo que había estudiado esta cosa del MBA, ¿no? Que en aquellos años en España todavía era muy poco conocido, y me explicó lo que era. Fui a una sesión informativa en una escuela de negocios. Bueno, me gustó y me animé a hacerlo. Pues yo creo que esto marcó bastante lo que vino después, porque al hacer el MBA, cuando yo salí al mercado laboral, enseguida encontré trabajo en una multinacional de pet food, ¿no? De alimentos para mascotas.
en departamento marketing y técnico y lo que te comentaba, estuve allí unos años y luego ya cuando emprendí, pues salí con una idea un poquito equivocada, lo que hablábamos antes de los planes, ¿no? De que yo iba a ser consultor para pequeños negocios en general y el viento, digamos, lo que me transmitió era que me estaba equivocando, porque a mí en la mayoría de sectores, lógicamente, no me conocía nadie, y por tanto era muy complicado que yo tuviera clientes de otros sectores. Sin embargo, en veterinaria, después de 10 años trabajando, ya tenía muchos contactos, tenía muchos compañeros de estudios que estaban ya en sus clínicas, algunos como dueños, otros no, pero todos tenían muchos retos, dudas, problemas de gestión y de vez en cuando me iban preguntando, ¿no? Me decían, oye, ¿tú que trabajas en empresa o que has trabajado en empresa, ¿qué hacíais cuando pasaba esto? ¿Y cómo resolvíais este tema? ¿Y cómo calculabais los costes? ¿Y cómo hacías cuando un empleado no quería hacer una cosa? ¿Y cómo? Y este y cómo fue el que al final me hizo pensar, me dijo, oye, ¿no te estarás equivocando intentando hacer consultoría para empresas de, yo qué sé, de otros sectores cuando hay un grupo de gente que son los veterinarios que ya te conocen algo y ya te están viniendo a pedir ayuda, ¿no? Y ya está. Y esto y un poco de curiosidad, leer sobre el tema, viajar. Siempre me ha gustado bastante viajar. Entonces me tomé, digamos, me convencí a mí mismo de que tenía que hacer una inversión de al menos viajar algunas semanas a Estados Unidos, a Reino Unido, a los sitios donde en teoría se sabía más de esta cuestión de la gestión de clínicas o practice management, como llamaban ellos, y me empapé de todo lo que pude ver allí, ¿no? Fui a congresos, vi a ponentes buenos, leí todo lo que encontré sobre el tema en aquel momento y ya está. Y a partir de aquí ya fue una cosa muy natural, ¿no? De ir avanzando, ir trabajando y te diría que a día de hoy prácticamente sé más por viejo que por bueno, ¿no? O sea que ya son 15 años Sí, claro, cuando uno se tira 15 años trabajando en un tema bastante acotado como este, pues claro, tienes que ser muy torpe para no saber un poquito más que el año pasado cada vez, ¿no? Y ir avanzando, aunque solo sea por experiencia y ya está, te diría que esta es la historia. Sí, y un poco también la experiencia que uno va adquiriendo es el saber que cuando uno empieza, a lo mejor no tiene la referencia de si un negocio o si una idea o si un proyecto puede funcionar o no, pero a medida que va pasando el tiempo, uno a simple vista ya puede empezar a notar este proyecto puede funcionar o este proyecto no, según como lo ves desde el principio, con la experiencia de tantos casos fallidos y tantos casos con éxito, digamos, que bueno, todos sabemos que cada emprendedor, de cada 10 emprendedores, 8 fracasan, digamos, entonces 8 o 9 sí, está por ahí el promedio. Entonces, bueno, es algo normal, lo tenemos que tener en cuenta y bueno, es un poco también el objetivo que yo me puse con Crecebet, que dije, bueno, de acá a mayo, si yo logro tener un sueldo y poder vivir de esto y aporto realmente valor, porque eso es lo importante, buenísimo, me dedicaré 100% a esto y si no, empezaré otro camino buscando otra idea. Siempre hay que darle tiempo a los proyectos, pero también hay que ponerse un límite, saber hasta dónde intentar, ver si realmente a la gente le gusta, si sienten que te estás dando valor. Y creo que es muy importante también lo que nombraste, que me llamó mucho la atención hace tanto tiempo atrás, que ya pasaba esto de a veces enfocarnos en algo generalista, como lo que decías vos, ayudar a empresas pequeñas, y empresas pequeñas al ser tan amplio, cuando aplicaste en un sector te fue muchísimo mejor, más conociéndolo, y creo que es el camino que hoy debemos ir eligiendo todos, de empezar a buscar nichos y apostar a ellos e intentar dar lo mejor posible, porque bueno, creo que es el futuro presente, digamos. Hoy en presente ya podemos ver muchas empresas que lo han aplicado y les ha funcionado bastante bien. Sí, fíjate, Rodrigo, que el tema este de la especialización, ¿no? Que creo que es uno de los grandes temas, ¿no? Y a día de hoy en medicina veterinaria, ¿no? Que es lo que nos ocupa, es clarísimo. O sea, hace 10, 15 años, ¿cuántos oncólogos, oftalmólogos, neurólogos, odontólogos veterinarios había, ¿no? En España, en Argentina y bueno, había algún pionero, había alguien que hacía sus pinitos, pero, digamos, no eran especialidades desarrolladas como tal. Y hoy ya empieza a ser normal y la gente lo saben los veterinarios, pero también lo empiezan a saber los dueños de mascotas. Y entonces,
claro, fíjate, el que elige uno de estos caminos eh, probablemente es un camino arduo, ¿no? Porque te tienes que formar muy bien, tienes que invertir tiempo y dinero en esto, pero es bastante probable que tengas éxito. En cambio, hay un reto. O sea, cuando hablo de esto con los colegas, a veces me dicen, algunos se queda pensativo y dice, oye, pero es que me preocupa esto porque, claro, yo tengo una clínica de barrio, ¿no? Una clínica que funciona bien desde hace 10 años y tengo mis clientes y me quieren y yo les quiero y yo intento hacer un poco de todo, pero ¿cómo me voy a especializar en algo? Si esto es inhumano, esto hay que ser un Superman, una Superwoman, porque yo tengo que saber claro, tengo que saber de dermatología, de cardiología, de vacunar, de esterilizar, tengo que operar una fractura, luego por la tarde tengo que calcular el IVA y por la noche tengo que motivar a un empleado que está deprimido y luego me voy a mi casa y estoy con mis niños pequeños y no sé qué, no sé cuántos. Y es una montaña gigantesca, ¿no? Y entonces yo a veces les digo a esta gente, les digo, oye, pero piensa una cosa, tú no puedes intentar ser un especialista en todo, pero quizá eres un especialista en algo que no te has dado cuenta que solo eres tú el especialista y es en tus clientes. O sea, al igual en esa consulta o en esa clínica tuya de barrio, como dices, de proximidad, que tienes tus 700, 800, 1000, 1200 clientes, si tú consigues, aunque no seas el mejor dermatólogo, ni el mejor oftalmólogo, ni el mejor internista de tu ciudad, ¿no? De Rosario, de Buenos Aires, de donde quieras, pero en cambio eres el que más sabe de ese perro y de ese gato, porque llevas 3, 4 años atendiéndolo y cada vez que lo recibes lo escuchas todo, lo apuntas todo, sintonizas bien con ese dueño. Para ese dueño tú eres el especialista en su perro o el especialista en su gato, ¿no? No hay otro en el mundo. Entonces, esa también es una especialización, ¿no? En tu clientela. O sea, el concepto de especialización no es solo el académico de decir, no, es el que más sabe de esto, de lo otro. Bueno, sí, es el que más sabe, pero no de una disciplina concreta, sino de atender a ese perro, a ese gato, porque lo conoce como nadie, ¿no? Pues bueno, ese es un camino. Lo que no podemos hacer es ni una cosa ni otra. O sea, no, yo ni me especializo en un área, sé un poquito de todo, mucho de nada, y además resulta que mis clientes cuando vienen prácticamente los trato como si fueran clientes de otro. O sea, no tengo un detalle especial con ellos, no recuerdo su nombre, no me acuerdo no me preocupo de leerme la historia clínica de la última vez que han llegado, no les hago sentir especiales, ¿no? Entonces, ahí sí que tengo un problema porque ahí realmente no soy especialista de nada en un mundo muy especializado. Así es. Sí, creo que a veces nosotros hablé un poco de esto, de la especialización y la estrategia competitiva, que era la diferenciación, que a veces podemos diferenciarnos por el servicio que damos, por el producto que damos, por el sector en el que estamos, pero hay muchas formas de especializarse y en realidad tampoco puede ser algo de manual, como tú dices, es esta la forma y yo lo voy a imitar al 100%, porque yo creo que lo que más le gusta a la gente hoy es que innovemos, que inventemos nuevas especialidades, que nos demos cuenta que tenemos un mercado, como vos decías, detectar mis clientes qué tienen en común, a lo mejor, y decir, mira, al final estoy atendiendo un montón de clientes que tienen esto en común y creo que tiene mucho valor lo que estabas nombrando, decir, sí, la verdad, mejor estoy especializado en mis clientes porque tienen esto en común y ciertas cosas se van a cumplir. Yo tengo acá a la vuelta una veterinaria que la verdad que nosotros llevamos nuestras mascotas y vos entras y la clínica se ve sucia, desordenada, como te empezás a dar cuenta de varios puntos que son negativos, pero la gente la elige al 100%, siempre tiene colas, la vuelven a elegir, no tiene ni un sistema, lleva todo escrito y así nomás. Entonces, a lo mejor vos decís, el servicio que está dando es malo, pero en realidad la gente se va chocha porque ella los trata a los perros, le da besos, los trata de una forma totalmente diferencial, como vos decías, a lo mejor a otros veterinarios. Entonces la gente la sigue eligiendo y la va a seguir eligiendo, sea que esté la veterinaria hermosa o sea que esté un poco desordenada, un poco sucia. A lo mejor que sí, personas no valorarían eso, pero bueno, hay muchas personas que valoran otra cosa que es el trato que tiene con su mascota. Entonces, bueno, es una forma también de diferenciarse como contabas. Sí. Está claro que si tienes que elegir, te diría que esta capacidad de trato personal, de empatizar con los clientes,
es fundamental, ¿no? Es importantísima. Pero idealmente no habría que elegir, o sea, habría que aspirar a, te diría que al menos unos básicos, ¿no? Pues de esto de cortesía, de higiene, de puntualidad. Imagínate eso mismo sumándole unos básicos, ¿no? Esta persona o este negocio se dispararía, ¿no? Probablemente porque... Lo hemos dicho un montón de veces con mi novia eso. Claro. ¿Cómo me gustaría gestionar yo su veterinaria y lo bien que le podría ir si alguien le gestionaría, tendría otro nivel? Sí, el problema no es cuántos clientes está perdiendo, que probablemente no pierda muchos por lo que dices, pero es cuántos deja de ganar, porque hay un segmento de mercado que probablemente ya no va a entrar en su negocio, o cuando entre la primera vez, quizás si la primera impresión no es la que ellos esperaban, pues pues puede que lo revierta rápidamente con el trato personal y demás, pero va a haber gente que no le va a dar esa segunda oportunidad, o va a haber algún día que ya no va a estar tan brillante en el trato, o el día que crezca un poquito va a tener otra persona atendiendo, y entonces a la que sumes estos elementos, digamos, externos alrededor del servicio, pues con un trato que ya no sea tan fantástico personal, pues ahí ya la ecuación probablemente no le dé, ya no llegue. Exactamente. Así es, pero bueno, creo que es muy interesante todo esto que estás contando, Pere, por tu experiencia y cómo, sin querer, digamos, en principio pues, tuviste una idea y después lo que decías del viento te llevó hacia otro lado y llevas tantos años trabajando de eso y es muy interesante. A mí me pasó algo parecido, yo empecé también con idea de dar cursos, pero a emprendedores. Y después me di cuenta que estaba en un sector, que conocí un sector y que ese sector a lo mejor le faltaba aprender algunas cosas que nos van pidiendo. Por ejemplo, nosotros tenemos un curso de Visual Merchandising en Crecebet, donde buscamos esto un poco, que la persona cuando entre realmente transmitamos y comuniquemos lo que nosotros queremos transmitir y poder ayudarlos un poco a esa comunicación en su tienda, digamos. Bueno, Pere, te quería consultar si en algún momento de tu historia pensaste que tomabas algún atajo, digamos, un atajo que digas, por acá me ayudó, tuve un poquito más de viento a favor que me ayudó a avanzar más de lo que esperaba. Sí, bueno, te diría que la combinación de viajar y de idiomas, ¿no? O sea, idiomas, y en este caso te diría idioma, que es el inglés, ¿no? Yo sé que el mundo está cambiando y que, bueno, que hoy en día habrá quien diga que el chino es más que el inglés y cosas de estas. Y es verdad que va a haber idiomas que hoy en día hasta ahora no considerábamos como críticos, pero bueno, sí que diría que ya que tenemos la suerte de tener un idioma maravilloso y semi-universal como es el español, si esto lo combinas con un segundo idioma, te diría que preferentísimamente el inglés, ¿no? Pero bueno, si no es el inglés, otro. Esto te abre un mundo, ¿no? Especialmente en veterinaria, todos los, digamos que los avances, todo lo que es puntero, todo lo que es novedad, todo lo que es investigación, todo, casi todo está en inglés. Entonces, si tú combinas tu idioma con el inglés y además tienes la curiosidad y digamos, las ganas y el empuje de viajar un poco, pues esto lo cambia todo, porque tú tienes la suerte de, viajando y leyendo, de ver el futuro, de ver cosas que están ocurriendo en otros mercados que no han llegado aún a tu país, pero que la pregunta no es si van a llegar o no, la pregunta es cuándo van a llegar, ¿no? Si van a llegar en 1 año, en 3, en 5 o en 10, pero sabes que van a llegar y te puedes anticipar y vas a pasar por delante a una parte muy importante del mercado que no está por estas historias, que no está por aprender idiomas, que no está por leer, que no está por informarse, ¿no? Y siempre habrá esa inmensa masa de gente que dice, no, esto aquí no va a pasar nunca, esto en mi país no llegará, aquí somos diferentes, ¿no? Esto solo pasa en Disneylandia, esto pasa en Hollywood, esto pasa en Estados Unidos, pasa en Inglaterra, pasa en España, aquí no, aquí somos diferentes y tal. Toda la vida llevo oyendo esto, ¿no? Y al final, pues las cosas pasan, ¿no? Entonces, pues por resumir, ¿no? Te diría idioma más viajar, la mejor vacuna que hay para digamos, para tener una mente cerrada y tener ideas endogámicas es
es ser curioso y leer, escuchar cosas que hacen gente de otras culturas, de otros países y en otros idiomas. Así, muy interesante. Sí, yo creo que son dos grandes herramientas que nos ayudan muchísimo a conectar, que es un poco lo que decías, de ayudarte a conectar con personas de otras culturas, otras ideas, y ver por qué funcionó, por qué no funcionó sus diferentes ideas o proyectos. Bueno, pero te quería preguntar que si tienes algo que actualmente te mantiene vibrando con ganas de seguir con eso, digamos, ¿qué es lo que te motiva, digamos, día a día? Sí, pues coincide que sí, Rodrigo, porque yo en el trabajo creo mucho en los ciclos de 4 años, ¿no? Como te iba a decir casi como en el fútbol, ¿no? Que no hay equipos eternos y tal, ¿no? ¿Sabes? Claro. Soy de Barcelona, nacía literalmente a 300 metros del Nou Camp, o sea Wow. que llevo el fútbol cercano y en el fútbol es un ejemplo claro, ¿no? Que las cosas no son eternas, ni para bien ni para mal, y ahí se cumplen ciclos, ¿no? Y en el trabajo pienso que pasa lo mismo, que supongo que cada persona será diferente. En mi caso, cada 3 o 4 años necesito un estímulo, algo realmente diferente, ¿no? Para no caer en la repetición. Y desde hace muy poquito he arrancado un proyecto que llevábamos ya tiempo preparando con un compañero que se llama Miguel Ángel Díaz, que también es un consultor muy conocido en España y en Latinoamérica. Y Miguel Ángel es un especialista en temas más de lo que llaman soft skills, ¿no? O sea, en habilidad blanda, o sea, liderazgo, gestión de personas, gestión del conflicto, gestión del cambio, motivación. Bueno, pues él toca todos estos temas y nos complementamos muy bien porque yo soy más del lado, digamos, ingenieril, ¿no? O sea, de los números, los ratios, los indicadores financieros, la productividad, toda la parte más cuantitativa. Entonces, como mezclamos bien a nivel personal, porque nos llevamos muy bien, y también a nivel de contenido, pues hace tiempo que teníamos ganas de hacer cosas y afortunadamente nos salió una oportunidad muy buena con la Universidad de California, Berkeley, y nos confiaron el arranque de un curso de gestión de clínicas, que además es la primera vez que Berkeley, que es una universidad gigantesca y es una de las top de Estados Unidos, coincide que no tiene ningún curso de gestión veterinaria. Ellos son muy buenos en business, en administración, pero especializado en veterinaria, gestión de clínica, no tenían nada. Y nos salió la oportunidad con Miguel Ángel de liderar este curso y después de casi un año de trabajo con los contenidos, la producción y todo esto, pues ya por fin salimos el pasado octubre y justo ahora, mira, la semana pasada hemos acabado la primera promoción, los primeros 62 alumnos. Hemos tenido alumnos, la mitad del curso más o menos eran españoles, la otra mitad eran latinoamericanos. Hemos tenido compañeros de México, Chile, Bolivia, Ecuador. Nos faltan argentinos, esa espinita me la tengo que sacar ahora en la segunda edición. Pero sí, es un grupo muy, muy rico, la mayoría propietarios de clínicas, pero también hemos tenido gente de la industria, gente que trabaja en grupos consolidadores de clínicas. Y hemos estado 12 semanas en un formato, bueno, lo que se lleva ahora, ¿no? Formato online. Pero un online muy interesante con lo que los especialistas llaman, yo nunca había oído esta expresión, ¿no? Calor digital, ¿no? Y calor digital, ¿qué quiere decir? Quiere decir que combinan la flexibilidad del online, es decir, que el alumno se puede bajar sus materiales, sus vídeos, hacer sus ejercicios a la hora que le apetece. Pero esto queda combinado con una sesión semanal que es un poco como ir a misa, ¿no? Hay que ir a misa y no puedes pecar, ¿eh? Tienes que ir a misa. Y misa en este curso era los jueves por la tarde a las 7:30, hora de Barcelona, siempre era una sesión, un webinar semanal de 1:30, donde todos los alumnos estaban convocados a conectarse. Y entonces en esa sesión de 1:30 se hacía un poco un resumen de todo el contenido de la semana y ellos planteaban dudas, abríamos debate e incluso se hacía alguna corrección en vivo, digamos, de alguno de los ejercicios que había costado más durante la semana. Y bueno, pues este formato recién acabado, ya te digo, y ahora lo vamos a iniciar de nuevo el mes que viene y
Estamos ya con la edición, acabando de ultimar la edición en inglés, la versión inglesa también. Y bueno, estamos súper ilusionados con este proyecto porque la verdad es que ha salido muy bien, muy redondo y hemos tenido unos índices en las encuestas de los alumnos buenísimos y nada, estamos típico proyecto que lo agarras con ganas desde el principio y afortunadamente va saliendo con mucho trabajo, pero va saliendo redondo y de momento súper ilusionados con este proyecto. Bueno, genial, Pere, me parece muy lindo la idea y muy interesante también. Nosotros en Crecebet, si bien vamos sumando cursos, no tenemos el aval a lo mejor de las personas que sí les interesa tener una titulación, sino lo que buscamos es ayudarte a crecer sin tener un título, sino que puedas crecer y potenciar un poco tu carrera. Pero bueno, cuando buscamos titulaciones, como en este caso con la Universidad de California, que te da mucho prestigio, me parece algo muy interesante y bueno, capaz que no habían argentinos porque bueno, nosotros estamos en una transición ahora del país media complicada y supongo que eran dólares y se ha disparado un poco la cuestión, por eso debe ser. Así que... Sí, pero yo también, Rodrigo, pienso que yo pienso que es un tema de comunicación también nuestro, ¿no? Porque es un curso muy reciente y estamos aprendiendo a difundirlo y a darlo a conocer y yo estoy convencido que, bueno, pues que a la medida que vaya funcionando lo que llaman el boca a oreja, ¿no? Que los alumnos se lo vayan contando entre ellos y que nosotros también mejoremos nuestro esfuerzo de comunicación y lo de hoy es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta misma conversación que estamos teniendo ahora, pues quizá alguien, gracias a esto, se entera de este curso y le interesa. Entonces, yo pienso, pues, ¿sabes? A veces cuando, es lo que hablábamos antes de los negocios, cuando lo fácil cuando a uno no le sale todo como quiere es echarle la culpa al otro, ¿no? Y decir, no, mira, no se han apuntado argentinos porque el peso está muy mal o porque ahora en Argentina están en otra onda y tal. No, yo prefiero pensar, no se han apuntado argentinos porque no lo he hecho suficientemente bien como para darlo a conocer en Argentina, ¿sabes? Porque si lo atribuyo al peso o a que los argentinos no están en la onda, entonces mi siguiente conclusión, ¿cuál va a ser? Que soy un pobrecito infeliz, que no tengo nada que hacer y que mejor que me dedique a otra cosa y me olvide del mercado argentino, ¿no? Pues... ¿sabes? Pues esta filosofía es la que hay que evitar en los negocios, yo creo. Tú, cuando una cosa no sale, lo que te tienes que preguntar es ¿en qué he fallado yo? ¿Qué puedo hacer yo mejor para corregir esto? Claro. ¿Sabes? Porque siempre lo fácil es echarle la culpa al otro, ¿no? Si ha salido mal, es culpa del otro. Si no he vendido, es porque este señor o esta señora no entiende, no sabe valorar lo que yo le estoy ofreciendo. No lo aprecia, no tiene... No. Oye, revisa tu mensaje, revisa lo que estás proponiendo, ¿no? Porque al igual no es culpa de él o de ella, sino que tú has hecho algo mal, ¿no? Sí. Sí, si realmente hacemos la comunicación bien, después podríamos evaluar si a lo mejor no tiene el valor que las personas están buscando, pero en el caso que has tenido 62 alumnos, el valor lo tiene y capaz que fue un error en la comunicación o no se centraron bien, como decías, en el mercado y por eso también creo que también eso puede afectar, pero es muy, muy buena tu reflexión de no echarle la culpa al otro, sino intentar mejorar y hacerlo mejor la próxima vez. Bien, Pere, quería preguntarte sobre cuál fue tu primer fracaso, en el buen sentido, siempre hablamos de fracaso, cuál fue tu primer intento que a lo mejor no salió como esperabas y tuviste que darle alguna vuelta de rosca. Esta es muy buena pregunta, ¿no? Y yo, Rodrigo, con tu permiso le voy a dar un poco un pequeño giro, ¿no? Y te voy a decir que fracasos yo por lo menos los tengo cada día, ¿no? Pequeños, afortunadamente pequeños y de vez en cuando alguno más grande, pero o sea, yo cuando me levanto por la mañana no me pregunto, ¿hoy me voy a equivocar alguna vez? No, la pregunta es ¿cuántas veces me voy a equivocar? Ya sé que me voy a equivocar varias veces cada día, ¿sabes? Y para mí el fracaso es una forma de equivocación, ¿no? Pero es que la equivocación es el precio que uno paga por aprender. Y aprender lo es todo. O sea, en la vida si no estás aprendiendo no progresas, no mejoras, ¿no? Entonces,
¿quién es el Superman o Superwoman que... Vale, pues bueno, como te comentaba, yo el tema del fracaso intento verlo como oportunidades de aprender, ¿no? Y pienso que el fracaso, las equivocaciones, como le queramos llamar, es el precio de aprender y por tanto lo pago con gusto. Yo sé que cada día me voy a equivocar en cosas. Intento, pues cada vez que sean equivocaciones menores, que no me cuesten demasiado, ¿no? A nivel emocional o a nivel económico, pero es inevitable y hay que aceptar que la vida es ir fallando en cosas, aprendiendo, corrigiendo y ya está. Intento desdramatizar el fracaso y pienso que en España y quizá en un poco la cultura latina en general se tiende hay una visión un poquito hipócrita de lo que es el fracaso y se estigmatiza a la gente, se señala a la gente que fracasa, ¿no? Al que le va mal en un negocio, le va mal en una relación o le va mal una vez con un cliente, ya le ponemos etiquetas, ¿no? Como que ha hecho algo mal y hay algo incorrecto con esta persona. Me parece una barbaridad. O sea, lo que tenemos que hacer es aprender de los errores, que todos los cometemos. Y el que dice que no comete es que miente directamente, los esconde, ¿no? O no los comparte los errores. Y ya está, ¿no? Hay que desdramatizar esta historia del fracaso y verlo como normal, como natural y aprender de ello. Así es, Pere. Bueno, ahora te voy a hacer algunas preguntas que son cortitas, la respuesta puede ser más larga si quieres, pero bueno, te voy haciendo algunas preguntas como para que nos quede un poco más sobre ti. ¿Alguien a quien admires, que tengas como referente, puede ser en el sector o puede ser alguien de la vida que admiras? Sí, bueno, en el sector veterinario había un consultor de gestión de clínicas que se llamaba John Sheridan, que yo le he admirado muchísimo siempre porque fue un poco la persona, el referente que yo tuve, porque cuando yo empecé con este tema, él ya llevaba como 25 o 30 años en Reino Unido y una persona muy humilde, muy accesible, que a la primera que le escribí me contestó, encantador, siempre me orientó en mis primeros pasos y es una persona respetadísima. Murió hace poco, tristemente, y cuando murió recibí una comunicación se abrió una especie de blog de gente que le había conocido y que todo el mundo podía escribir lo que le apeteciera y lo que leí allí pues me reafirmó en que era la persona que yo había conocido, ¿no? La gente le adoraba, le quería muchísimo, más allá del respeto profesional como ser humano. John Sheridan, una grandísima persona. Genial. Sí, bueno, es un poco lo que a veces nos pasa. Cuando yo te escribí a ti también dije capaz que nunca me va a contestar y creo que hay que como adaptarse a eso, intentar de estar abierto y de ayudar a todos, que algunos están empezando, otros ya arrancaron hace mucho y siempre nos podemos ayudar entre todos. Creo que es algo muy lindo y que realmente se siente muy bien cuando uno contacta a alguien, por ejemplo como a ti que me contestaste, te da muchas ganas de seguir adelante. Bueno, ¿algún sí, a mí hábito? Siempre he encontrado, sí, perdona, Dime. Rodrigo, no, te iba a decir que yo siempre he encontrado gente de todo, obviamente, ¿no? Gente que no te contesta, pero siempre he encontrado gente que me ha contestado y gente que que no tenía razón, no tenía ningún interés egoísta en contestarme y simplemente pues porque eran colegas de profesión, por educación, por cortesía, llámale, por lo que sea, por ayudar. Siempre encuentras gente buena que te ayuda y pienso que es lo mínimo que uno puede hacer en su profesión, es intentar devolver un poquito lo que le ha dado la profesión. O sea que en este sentido creo que es importante esto y es una manera de hacer que deberíamos intentar que no se pierda en la profesión. Así es. Bueno, ¿tienes algún hábito que crees que te llevó al éxito? Te diría que trabajar probablemente demasiado, ¿eh? Trabajar, ¿no? Los tres secretos, ¿no? Y tenía un amigo que es entrenador de tenis que siempre me hacía la broma, me decía, no recuerdo ahora si era de Rafa Nadal o quién, algún jugador de estos que era entrenar sin parar y tenía una frase que era cuanto más entreno, más suerte tengo en los partidos, ¿no? Así y bueno, al final era una ironía, ¿no? Venía a decir, cuanto más trabajo, pues lógicamente las cosas salen mejor, ¿no? Y el elemento este de la suerte, casualmente al que más trabaja se le acaba girando a favor.
Así es. Y sí, es como cuando que decía Einstein que siempre la innovación o las ideas lo agarraron trabajando. Y sí, Exacto. es un poco eso, digamos, cuando uno Exactamente. está enfocado en algo, las cosas salen y encontrás otro camino que a lo mejor te favorece un poco más. ¿Alguna frase que te identifique, Pere, que lleves contigo siempre como referencia? Sí, a nivel profesional me hace mucha gracia una que dice que los datos, si uno los tortura adecuadamente, al final siempre confiesan, ¿no? Y es porque los que nos dedicamos a temas de análisis numéricos y demás, nos damos cuenta de que muchas veces se hacen auténticas barbaridades con los números, ¿no? Sí, Y a veces hay gente que digamos que se enfrenta a los números ya con el fin en la cabeza. O sea, le da igual la historia que cuenten los números, lo que quiere es utilizar los números para refrendar una historia que ya tienen escrita antes de empezar, ¿no? Y entonces lo que hacen es, empiezan a agitar los números y a torturarlos literalmente, ¿no? Hasta exactamente. que el pobre número confiesa lo que quiere oír el torturador, ¿no? Exactamente. Bueno, al final esta frase me hace mucha gracia, pero al final es una señal de aviso, de decir, oye, todos necesitamos una cultura numérica. Es muy importante que aprendamos, tanto los que se dedican a manejar los números y a analizar, como el público tiene que desarrollar un espíritu crítico. O sea, será muy importante, igual que es cuando se habla de la cultura, ¿no? De que la gente tiene que tener un mínimo de cultura, pensamiento crítico, ¿no? Que nos gustaría, ¿no? Que los jóvenes que estuvieran formados como para cuando leen una cosa, detectar si aquello que están leyendo, qué hay detrás, ¿no? Si realmente es algo creíble, si no es creíble, quién lo ha escrito, por qué lo ha escrito, ¿no? Y es esto mismo aplicable a los números, porque el problema es que vamos a una sociedad cada vez más de data, ¿no? El big data, el data mining y tal. Cada vez hay más información numérica y hay auténticos especialistas en torturar a los números, ¿no? Y en sacar baterías. El tema más inverosímil que elijas, puedes encontrar bases de datos y estudios y gente que te defienda numéricamente que aquello es así, ¿no? Entonces, hace falta desarrollar una cultura de los números y un alfabetismo numérico. Esto es fundamental, fundamental, y creo que es algo que falta en las escuelas. Así es. Bueno, ya te hago la última pregunta, Pere, como para terminar. Y quería consultarte, o sea, si yo tuviera una máquina del tiempo y pudieras elegir de ir al futuro o ir al pasado, Sí, ¿a dónde sí, irías y por qué? sí. Bueno, Rodrigo, seguramente esta pregunta en otro momento sería muy difícil, pero ahora lo tengo muy fácil, ¿eh? Porque, mira, me iría tan fácil como un futuro donde ya se haya acabado el COVID, ¿no? Que es lo que nos tiene ahora angustiados a todos, ¿no? No aspiro mucho más allá. Si tú me dices que en 15, 18 meses se acabó el COVID, ahí es donde quiero estar, ¿no? Y me da igual dónde, ¿sabes? Lo voy a disfrutar igual en mi casa que en otro sitio. No necesito irme a las Bahamas o a las Seychelles para, ¿sabes? Simplemente estar en mi ciudad, con mis amigos, con mi familia, tranquilos, pero ya sin COVID. Ese es el futuro que ahora mismo me interesa. Sí, es un poco volver a la normalidad que tanto anhelamos todos un poco. Exacto. Bueno, Exacto. por último, si quieres recomendarnos algún libro o alguna app que uses a diario como para dejársela a los oyentes. Sí, apps son muy malo, Rodrigo. Soy un No hay problema. troglodita Si tienes alguna que auténtico, realmente uses. auténtico troglodita digital, ¿no? Con dificultades sé que WhatsApp es una app y mis hijos se ríen de mí todo el día. Muy malo con eso. No, y libros, te diría, bueno, ya que estamos en un entorno profesional, probablemente con mucho veterinario escuchando, te diría, antes os hablaba de mi compañero, de Miguel Ángel Díaz. Él ha escrito un libro muy interesante sobre todas estas cuestiones de liderazgo, motivación, trabajar con personas y con conflicto en la clínica, que se llama Las 7 claves para dirigir con éxito la clínica veterinaria. Miguel Ángel Díaz. Creo que es una buena aportación. Está en español, es muy cercano, está escrito por una persona que ha tenido su propio hospital durante 20 años. O sea, no es un académico, no es un Wow. teórico, es alguien que ha vivido todas estas historias que explica
y además lo hace de una manera muy diferente, con dibujos, con historias. Está muy bien, lo recomiendo sin duda. Bueno, entonces dejamos el enlace que debe estar en Amazon y si no, donde encuentre un enlace para que ustedes puedan comprarlo, se los dejo en las notas del programa. Y bueno, Pere, muchísimas gracias por tu tiempo. Te robé un poquito más de tiempo porque tuvimos ahí unos problemitas de conexión. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos has enseñado un poco de tu vida. Y bueno, capaz que con Crecebet podemos más adelante sumarte como profe y poder sumar también a tu compañero como profe. Creo que sería algo muy lindo y muy interesante, pero bueno, todavía nos queda un largo camino por recorrer y bueno, nuevamente muchas gracias por tu tiempo y por tu predisposición. Muy bien, Rodrigo. Pues nada, igualmente, muchas gracias a ti por abrirme esta ventanita a los colegas argentinos y mucho ánimo con tu proyecto. Seguro que vas a ayudar a mucha gente y nada, lo dicho, hasta siempre, ya sabes dónde encontrarme. Bueno, muchísimas gracias y bueno, gracias a todos los que estuvieron viendo, ya saben, se agradecen mucho las valoraciones 5 estrellas en iTunes, los me gusta y comentarios en YouTube y los corazoncitos verdes en Spotify. Nos vemos mañana mismo con un nuevo episodio de Crecebet. Será hasta mañana, adiós.